en esta ocasión darle primero gracias a Dios por estar aquí y darle la bienvenida. Gracias por haber participado en la organización de este curso que está organizando el Colegio Químico Farmacéutico de Ica. Y en esta oportunidad quiero darle la bienvenida a la doctora María del Carmen Cárdenas Ayala, nuestra decana, quien va a darnos las palabras de bienvenida y la apertura de este curso. Por favor, bienvenida y gracias por la doctora. Como ya lo dijo mi colega, antes que todo agradecer a Dios por estar reunidos el día de hoy y agradecerle al doctor William Cortés Mendoza por estar presente en este curso. En realidad es para mí un gran honor darles la gran bienvenida en nombre del Consejo Directivo del Colegio Departamental de Ica al curso de autorización de farmacia clínica y categorización de establecimientos farmacéuticos. El mismo que ha sido elaborado con mucho cariño y esmero, en la que se abordarán temas importantes para nuestra profesión, con el fin de innovarnos y de esta manera aplicarlos en nuestra labor. No olvidemos que el químico farmacéutico es el único profesional conocedor del medicamento, del tóxico y del alimento, y que debemos llevar muy presente las leyes que nos rigen, como es la Ley 26842, que es la Ley General de Salud, en que en su artículo 33 nos indica que el químico farmacéutico es el responsable de la dispensación y de la información y orientación al usuario sobre la administración, uso y dosis del producto farmacéutico, su interacción con otros medicamentos, sus reacciones adversas y por ende sus condiciones de conservación. Asimismo, en nuestra Ley 29459, que es la Ley de los productos farmacéuticos dispositivos médicos, en su artículo 22 establece cumplir con las buenas prácticas, entre las que se encuentran las buenas prácticas de dispensación, las buenas prácticas de seguimiento farmacoterapéutico. En su artículo 32 establece la obligación de cumplir con lo normado en las buenas prácticas de dispensación y seguimiento farmacoterapéutico, conformando así las buenas prácticas de atención farmacéutica. Y en su reglamento de establecimientos farmacéuticos, en el artículo 5, 34, 60, 110 y 126, señala que se deben de cumplir las buenas prácticas de dispensación, farmacovigilancia y seguimiento farmacoterapéutico. Es por ello que cada día, como profesionales de la salud y químicos farmacéuticos, debemos irnos empoderando en todo lo relacionado en lo que concierne a nuestra carrera profesional y de esta manera brindar una atención con calidad, eficiencia, eficacia y seguridad. No me queda nada más que agradecerle al colega egresado de nuestra casa de estudio, un colega muy preparado. Tratemos de poner nuestros buenos conocimientos y habilidades para que él pueda llegar a cada uno de ustedes y de nosotros, ya que él ha venido a transmitir todas sus experiencias y conocimiento en todo lo aprendido. No me queda nada más que agradecerle la presencia de ustedes y yo creo que el éxito de la vida solamente depende de nosotros. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Bueno, a continuación, el colega ponente de esta primera parte del curso, el colega químico farmacéutico William Cortés Mendoza, especialista en farmacia clínica, evaluador del perfil de seguridad de ensayo en ensayos clínicos de la Dirección de Productos Farmacéuticos de la Dirección General de Medicamentos y Distribución de IGEMIL. Con él tenemos la primera parte. Bienvenida para él, por favor, un grandes aplausos.
Buenos días con todos. Mi nombre es William Cortés, soy egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Estudié una maestría en epidemiología clínica en Cayetano y ahora estoy estudiando una maestría en biotecnología en San Marcos. Soy especialista en farmacia clínica también y, como bien dijeron, me desempeño en el área de productos farmacéuticos de la DIGEMIC. Lo que yo quiero transmitirle hoy día son mis conocimientos, mis experiencias, el tema en el campo de la farmacia clínica. Al ser especialista les puedo brindar un panorama mucho más grande respecto a la profesión. Cómo vamos avanzando, cuáles son los nuevos retos, qué es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante. Bueno. Ahí tienes, genial. Sí, sí, por favor. Sí, lo bueno. Como bien decía el programa, vamos a hablar un poco de la profesión del químico farmacéutico, cómo fue el desarrollo de la profesión, cuándo empezamos o de cuándo suponemos que empezamos, cuál es el panorama actual y a dónde debemos de llegar. Pues por mucho tiempo nosotros hemos venido desarrollándonos quizás con una perspectiva hacia la industria de repente o hacia la oficina farmacéutica, pero el campo es mucho más grande. Yo soy egresado de esta casa de la San Luis Gonzaga y cuando terminé la universidad pues yo quería trabajar en un laboratorio, quería que mi nombre apareciera pues como director técnico de un laboratorio y ese era mi sueño. Pero en el transcurso del tiempo entendí que no era tanto así. Todo lo que hagan, háganlo con pasión, háganlo con devoción, háganlo por vocación, ¿no? Yo empecé a trabajar en una cadena de boticas allá por el 2006 y ahí entendí que mi vocación era la atención al paciente, ¿no? Era la parte de la atención farmacéutica. Sin saberlo, hacía seguimiento farmacoterapéutico porque tenía censados a todos mis pacientes, sabía qué era lo que tomaban, qué era lo que no tomaban. Entonces por ahí se me presentó la oportunidad de hacer la especialidad y en la especialidad pude explotar mucho más este campo. Yo ahora trabajo evaluando ensayos clínicos. Nosotros entendemos que para que un medicamento salga al mercado son muchos años de investigación, muchas fases de investigación y todas esas fases de investigación se desarrollan en todo el mundo. Hay fases 1, hoy día lo vamos a ver, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 también. Entonces, todas esas fases de investigación también se investigan en Perú. No todas quizás, no con un programa quizás, pero hay estudios clínicos en Perú. Entonces, mi área de trabajo es evaluar el perfil de seguridad de todos los ensayos clínicos que se quieran realizar en Perú, lo evalúa mi área. Mi sueño más grande es algún día volver a una sala de especialización, a hacer la farmacia clínica, y es interesante, es muy, muy bonito. ¿Por qué? Porque yo hice el residentado de 3 años. Yo ingresé a San Marcos. Ingresé no en el primer puesto porque solo el primer puesto podía ser residentado en el hospital militar, pero no ingresé en el primer puesto, ingresé como que en el 5.º puesto. Pero los primeros puestos no querían hacer residentado, pues no les interesaba, ¿no? Ellos eran nombrados o no tenían tiempo, porque el residentado es como el residentado médico, no es todo el tiempo, todo el día, todos los días, de lunes a domingo, 24/7, ¿no? Entonces, como no querían, les hice firmar una carta a todos y que ellos renunciaban a su plaza y bueno, yo hice el residentado de 3 años. En los 3 años de residentado jamás pisé una farmacia. Y no digo porque esté mal o esté bien, sino que yo digo que jamás pisé una farmacia porque jamás pasé por farmacia interna, externa, dosis sanitaria o emergencia, ¿no? O sala de operaciones. No pasé por ellas porque me dediqué exclusivamente a hacer la especialidad.
seguimiento farmacoterapéutico, uso racional de medicamentos, atención farmacéutica, los 3 años. Pasábamos con las visitas médicas con los médicos y iba más allá de elaborar una receta o verificar si la farmacia tenía cloruros o no tenía cloruros. Iba más allá, ¿por qué? Porque a la hora de la visita uno tenía que participar. Y como el hospital militar tiene como 15 años de experiencia con farmacéuticos clínicos, pues te preguntaban en una, ¿no? ¿Tengo este medicamento con este medicamento? ¿Interacciona o no interacciona? Tengo este medicamento, tiene estrecho margen terapéutico. ¿Cuál es la dosis para este paciente que tiene esta depuración de creatinina? Y tenías, en ese tiempo pues, yo estoy hablando del 2010 y como residente pues no teníamos un sueldo estrepitoso, pero no había la tecnología que hay ahora, pues ahora tenemos tablets, tenemos smartphones que tienen todas las aplicaciones posibles para poder verificar una interacción medicamentosa. En ese tiempo tenías que tener tu mandilón grande y llenarte de libros y tener todo en la cabeza. Pero era interesante, ¿por qué? Porque apoyabas al equipo de salud, mejorabas la calidad de vida del paciente, salvabas la vida muchas veces del paciente. Porque a veces los médicos, las iatrogenias, pues, como bien se dice, iatrogenias sin querer. Pero muchas veces la práctica médica, ese desconocimiento lo lleva una y otra vez y no está bien, ¿no? Casos con vancomicina, con warfarina, con pacientes pues que, no sé, 1000 cosas que podían estar desnutridos y terminaban convulsionando, y todo eso teníamos que solucionarlo nosotros. Nos pedían interconsultas. En el hospital de policía, por ejemplo, escribíamos en las historias la interconsulta, qué era lo que pasaba, qué era lo que no pasaba. Eso es lo que sueño algún día, volver a hacer eso, y eso es el reto de ustedes. Si bien ustedes han accedido y agradezco, y la verdad me enorgullece bastante que le tengan interés a este campo de la farmacia clínica, ustedes saben que ya hay un residentado farmacéutico. Para bien o para mal, yo siempre pienso que es para bien. Empezó quizás con plazas cautivas, quizás solo con personal nombrado, pero son ellos los que van a ser los agentes de cambio. Son ellos. Porque si bien nosotros hicimos el residentado de un convenio marco del Ejército y el Ministerio de Salud, si el Ejército decidía no volverlo a hacer, no lo hacía, como pasó hace 4 años, ya no volvieron a aceptar residentes. Entonces, ¿qué pasa? Ahora los residentes de farmacia son los personales nombrados que hacen el residentado, pero ojo, cuando ellos terminen el residentado, ellos van a ser los especialistas de cada piso, los asistentes de cada piso. Para los que hagan residentado pasen como R1, R2, R3 como los médicos. Entonces, yo soy bien insistente en ese aspecto. Yo conozco en el caso de San Marcos, soy muy cercano a la decana de la unidad de posgrado, y ellos están haciendo el residentado, y yo soy muy insistente. Ellos tendrían que ser agentes de cambio, ellos tienen que hacer que la mentalidad de esas personas que están haciendo el residentado cambien. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando somos personales nombrados o somos ya trabajadores antiguos decimos, no, yo ya he sido jefe de servicio, yo ya he hecho guardia mil noches, yo no tengo por qué volver a hacer guardia. Yo no tengo por qué volver a pasar por hacerle caso a un R1 o hacerle caso a un médico que recién ha salido, yo no tengo por qué hacerle caso. Entonces eso no es así. Cuando llegas al hospital vestido de blanco, estás en el mismo plano de todos. Así tengas 30 años de nombrado, estás en el mismo plano, y eso es lo que tenemos que cambiar. No sé si aquí en este hospital habrá alguien que esté haciendo residentado, ojalá que sí, pero tenemos que ir y apuntar hacia eso. ¿Ya? Un poco para hablar de cómo empezó todo. Bueno, ya me presenté. Dice, hasta el nacimiento de la farmacia, como ciencia independiente, existe una evolución histórica desde la antigüedad clásica hasta nuestros días, dice, ¿no? ¿Cómo empezó? Quizás no empezó pues con Galeno, que fue el médico farmacéutico más conocido, y que de repente puede haber un informe de él en la historia, pero quizás empezó mucho más antes. ¿Qué pasaba con los
hombres de las cavernas que agarraban un poco de lodo y le echaban en una herida para curar una inflamación o para curar una infección. Quizás empezamos ahí, ¿no? Quizás empezó mucho más antes, ¿no? Bueno, de los principios tan alejados y simples como estos vino la profesión orgullosa de la farmacia, ¿no? Pero en esos tiempos todo era por instinto, ¿no? Todo era porque quizás esto funcionaba o no funcionaba. Fue pasando la historia y en la antigua Babilonia los médicos eran, pues, al mismo tiempo sacerdotes, farmacéuticos, médicos, y eran como unos semidioses, ¿no? Curaban enfermedades y tenían textos, hay textos babilónicos donde se describen algunas recetas, pero todavía no estaba muy estandarizado el tema. Como bien dice, ¿no? Se encargaban, esos textos médicos se encargaban de registrar los síntomas de la enfermedad, de la prescripción que se le daba a esa enfermedad y de las direcciones para componer. Entonces, en ese tiempo había una invocación a los dioses todavía, ¿no? En la antigua China, el señor Shen Nung, de su nombre, pues el señor Shen Nung empezó a hacer recetarios herbarios, ¿no? Él empezó con la medicina herbaria, empezó a hacer todo este tratamiento. En los antiguos, bueno, la medicina egipcia, ¿quién ha escuchado de los papiros de Ebers, no? Los papiros de Ebers es como que el primer vademecum, ¿no? Como que el primer registro de todas las fórmulas que deberían de haber. Luego vino el Galeno, que fue el experimentador en compuestos y drogas. Pues se dice que también fue el padre de la medicina, ¿no? Pero ustedes han leído su nombre, Galeno. ¿Han escuchado preparados galénicos? Entonces de ahí viene, pues, ¿no? Él empezó a hacer estos preparados, estas cremas, y hasta ahora se mantiene su nombre, ¿no? La farmacia monástica, que, bueno, están en los monasterios, estos señores tenían inmensos jardines en sus monasterios donde cultivaban plantas específicas para algún tipo de enfermedad definida. Y hasta ahora en algunos monasterios siguen habiendo esos jardines. Bueno, ellos era medicina de uso compasivo, ¿no? Siempre curando enfermos, heridos. Las primeras tiendas farmacéuticas, bueno, fueron los árabes los que empezaron como que a comercializar el tema. Recibían prescripciones y entregaban medicamentos. Hubo una separación entre la farmacia y la medicina, que fue en el 1240, fue un emperador alemán. Presentó temas farmacéuticos, presentó temas médicos y los separó en ese aspecto. Y creo que hizo bien, ¿no? La primera farmacopea oficial fue un monje dominicano, de los dominicos, el monje Savonarola, el primer líder político en Florencia. En ese tiempo, imagínense, en la antigua Italia, hasta ahora siguen permaneciendo los dominicos o los católicos como que con un poder muy grande, ¿no? Desde ese tiempo, y ahí es donde se hace la primera farmacopea. Entonces, la farmacia de hoy y mañana, la farmacia es con un patrimonio de casi 50 siglos, ¿no? Como la medicina, también ha surgido a partir de las revoluciones, a partir de las guerras. Ustedes saben que las guerras en la Primera y la Segunda Guerra Mundial es donde hubieron los picos más grandes de desarrollo médico y farmacéutico, porque se experimentó, ¿no? Se experimentó en mucho más grande masa y con muchos menos requisitos éticos, ¿no? La farmacia de hoy, ¿qué es la farmacia de hoy? ¿Dónde nos desempeñamos? Oficinas farmacéuticas, industria farmacéutica, toxicología, atención farmacéutica, farmacia clínica, farmacia hospitalaria. Pero la reflexión es, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos ahora? Por mi trabajo,
yo he podido visitar varias partes del mundo y nos envían con regularidad. Normalmente nos envían a Asia. He visitado Singapur, he visitado Corea, he visitado Japón este año. Y ellos están yendo mucho más allá de lo que íbamos ahora. Para ellos la farmacoeconomía, la farmacogenética ya no es un tema que recién estén descubriendo. En Japón, por ejemplo, ustedes saben que hay un medicamento que se llama carbamazepina. ¿Ya? La carbamazepina es para la epilepsia, convulsiones. La carbamazepina, ellos hicieron un estudio grande donde encontraron que esta carbamazepina estaba como que muy relacionada en una población determinada con la producción o con la aparición de síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidémico-tóxica. Los que sabemos un poquito quizás de reacciones adversas, sabemos que esas dos reacciones son las reacciones adversas más fuertes, más terribles, que puedan haber como reacciones anafilácticas o anafilactoides quizás, porque una reacción anafiláctica podríamos entender que es una reacción que aparece inmediatamente, ¿no? Pero esta reacción es una reacción tardía que aparece como que a los 10 días de administración. Pero imagínense que ellos hicieron estudios donde ese medicamento estaba relacionado con un cierto tipo de población. Entonces ellos entendieron que su población es totalmente distinta a la del resto del mundo. Ellos entendieron que las dosis que para ellos les daban no eran las adecuadas, y ellos entendieron que debería de haber un tipo específico de caracterización para ellos. Entonces ellos leyeron de farmacogenética y hicieron varios estudios. Ellos determinaron que había un gen que estaba asociado a esta aparición de síndrome de Stevens-Johnson. Y ese gen lo presentaba la población que producía este síndrome de Stevens-Johnson, y solamente se presentaba en un cierto tipo de asiáticos. Fue avanzando la medicina, fue avanzando el campo farmacéutico, fue avanzando la farmacogenética, a tal punto que los insertos ahora, en Japón, dicen que para administrar carbamazepina a un grupo de pacientes, primero se le tiene que determinar si tiene ese gen, que es el HLA152. Si esa persona tiene ese gen, no le administran la carbamazepina. ¿Ok? Entonces, eso nos lleva a una reflexión hacia nosotros. ¿Cuán diferentes son ellos de nosotros? ¿Solo ellos podrían presentar esta cantidad de reacciones adversas? ¿Solo ellos tienen variabilidad genética? Cuando nosotros aprobamos la comercialización o le damos el registro sanitario a un medicamento, ¿lo hacemos en base a qué tipo de estudios? ¿A estudios en peruanos? ¿A estudios que hicieron en la FDA y en la EMA? ¿Hay algún tipo de estudio pivotal que podamos haber desarrollado nosotros en Perú para probar ese medicamento? No. Entonces esa es la reflexión. La farmacogenética es la mira ahora. Hay estudios en Perú que está realizando el INS para el mapeo genético de los diversos tipos de poblaciones. Los japoneses son unos capos. Es increíble lo que ellos tienen. Ellos tienen un área específica que determina la variabilidad genética en sus poblaciones, y tienen todo mapeado. Así como si fuese el mapa de Perú por regiones o por departamentos. Ellos tienen, en esta región hay estos tipos de alelos. En esta región hay estos tipos de alelos. Sobre esta región voy a presentar cartas a los profesionales de la salud sobre qué tipos de enfermedades se podrían presentar y sobre qué tipos de medicamentos podrían haber algún tipo de interacción. Ellos tienen el reporte espontáneo. Para ellos es súper importante. Quizás nosotros hemos visto la hoja amarilla como que de lejos todavía, ¿no? No le prestamos mucha atención. Pero para cualquier farmacéutico, yo les digo esto, para cualquier farmacéutico clínico para mí es un delito que encuentre una reacción adversa y que no la reporte. Reporta, ¿por qué? Porque no sabemos, no hemos hecho ese estudio en nuestra población, no sabemos si las reacciones adversas que se presentan quizás están reportadas, pero quizás la incidencia es muy alta. Y de repente la tos por captopril en los estadounidenses es del 15%.
y quizás en los peruanos es del 60, no lo sabemos. Entonces, cuando ustedes vean una reacción adversa, así sea conocida, dice que tenemos que reportarla y reportenla. Si ven un profesional de la salud que no lo está reportando, acompáñenlo, sugieranle que lo reporte. Entonces ellos tienen un sistema de farmacovigilancia y farmacoepidemiología increíble, porque ellos tienen dos áreas que los separa por una puerta. Una área que ve todo el tema del registro, todo el tema de insertos, todo el tema de nuevas drogas y drogas conocidas, que van renovando su registro sanitario. Le separa una puerta y va al área de farmacoepidemiología. El área de farmacoepidemiología está recibiendo en tiempo real todas las reacciones adversas que van llegando y las van nutriendo una matriz que tienen ellos. Entonces, esa matriz les hace ver en línea a los evaluadores y a los que dan el registro sanitario si el que viene para el registro necesita algún tipo de modificación en el inserto, o el que ya tiene registro va a necesitar algún tipo de modificación especial. Entonces, es una rama muy importante de la farmacogenética. Luego viene la farmacoeconomía. Antes evaluábamos medicamentos en función de su eficacia y su seguridad, ¿cierto? Un medicamento eficaz y seguro es un medicamento bueno. Pero ahora hay tantos medicamentos que tenemos que saber farmacoeconomía, ¿sí? Tenemos que saber lectura crítica, tenemos que saber leer artículos científicos, calificarlos y criticarlos. ¿Para qué? Porque la farmacoeconomía me va a decir, si yo tengo lansoprazol, omeprazol, esomeprazol, la farmacoeconomía me va a decir, si cuando yo intente ingresar ese medicamento a mi sistema de salud, me va a decir si el esomeprazol me cuesta más caro, pero me genera menos gasto que comprar omeprazol y darle omeprazol a todo. Puede sonar lógico que cueste menos y que me genere menos gasto, pero a veces el tiempo el tiempo que el paciente puede ser hospitalizado, el tiempo que el paciente toma más medicamento, y hay muchas cosas que se evalúan en la farmacoeconomía, ¿ya? Entonces es otro campo en el que tenemos que actuar. Y yo trabajo evaluando ensayos clínicos y veo que casi el 50% de medicamentos que se registran en Perú, que se registran para ensayo clínico en Perú, son medicamentos de síntesis biológica. Medicamentos nuevos y biosimilares. Ustedes saben que existe el medicamento biosimilar. Existe el medicamento innovador de síntesis química, que venció la patente y se volvió un medicamento genérico, ¿cierto? Que son los genéricos que están en el mercado. Pero en los biosimilares no es lo mismo, o en los biológicos no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el medicamento biotecnológico se investigó, pasó su tiempo, venció la patente y hacen el medicamento la copia. La copia se llama biosimilar, ¿cierto? Para yo registrar un medicamento genérico, solo necesito el inserto del medicamento innovador. El captopril, el innovador. Imaginemos que de repente es un albur lo que voy a decir, pero imaginemos que el capotén es el innovador. Entonces yo necesito el inserto de ese capotén en la Agencia de Vigilancia Sanitaria, FDA por ejemplo. Vengo acá, registro mi captopril genérico y sin ningún problema. Lo mismo no pasa con los medicamentos genéricos, con los medicamentos biotecnológicos, perdón. Los biotecnológicos llegan acá y se llaman biosimilares. Los biosimilares no puedes presentar con la ficha técnica del innovador, porque todo biosimilar es un nuevo proceso. Todo biosimilar es una nueva droga. ¿Por qué? Porque no tiene el mapa biológico de lo que se hizo. Entonces de una estructura cuaternaria, de un aminoácido, vas a tener que pasar a la estructura primaria y volver a armarlo. Esa es ingeniería genética. Y eso es lo que hacen. Y necesita un montón de pruebas adicionales para registrar este medicamento biosimilar. El año pasado se estableció la norma nacional para el registro de productos biotecnológicos y productos biotecnológicos que optan la vía de la similaridad, que son los biosimilares. Entonces por esas cosas, porque hay muchas cosas que quizás no son difíciles de entender, porque si bien hemos llevado bioquímica en la universidad o hemos llevado microbiología, pues no somos microbiólogos para entender qué cepa utilizan de qué bacteria para replicar ese ADN recombinante y utilizar un PCR
y utilizar, no sé, 1000 cosas. Entonces, la biotecnología termina siendo un campo de acción para nosotros, porque si bien no es cierto que no haya industria en el Perú, que no se estén produciendo biosimilares en el Perú, pero hay registro para biosimilares. ¿Y quién va a llevar la batuta de ese registro? ¿El que conoce de biotecnología o el que conoce de regulación? El que conoce de biotecnología, porque la regulación está ahí, la puedo leer. En cambio, si yo puedo entender más cómo es la síntesis enzimática de un medicamento biotecnológico, copia o innovador, pues me va a ayudar. Es otro campo. Entonces, ¿hacia dónde apuntamos? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿A dónde estamos ahora y a dónde queremos llegar? Eso es lo que trataba de transmitirles con esta primera presentación. ¿Ok? Me pasé. ¿Alguna pregunta? No me molesto. ¿Preguntas? Biotecnológicos a biosimilares, o sea, es una etapa cada uno, se separa. El biotecnológico innovador es un medicamento que ya está comercializado, es un medicamento que ya está en el mercado, que tiene algunos años de registro, ¿cierto? Que pasó los 10 años de investigación, llegó a fase 3, dentro de toda la fase de investigación, y ya pasó a fase 4, ya está comercializado unos 5 o 6 años, vence la patente y cualquiera puede copiarlo. Sí, ese es el biosimilar. A diferencia del biotecnológico innovador, o a diferencia del medicamento genérico de síntesis química, el biotecnológico innovador está registrado en el mercado y el biosimilar necesita algunos exámenes adicionales. Yo tengo que hacer ensayos clínicos adicionales para poder registrar ese medicamento copia. No como en el genérico. El genérico no necesito ningún ensayo adicional. Pero ahí el gran detalle. Un medicamento de síntesis biológica, un biotecnológico innovador, necesita una batería de alrededor de 30 ensayos clínicos para poder registrar su comercialización. ¿Ok? Un medicamento biosimilar, con un ensayo de fase 1 y con 2 ensayos pivotales de fase 3, ya lo registra. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Y quizás está ahí el tire y maneje, ¿no? ¿Por qué? Porque el innovador dice que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el biosimilar dice que sí es igual y puede demostrarlo. Y ¿por qué? Porque el innovador, para hacer ese biotecnológico innovador, invirtió millones de dólares. ¿Cierto? Millones de dólares. Un ensayo clínico en Perú, chiquito, de un medicamento genérico o un medicamento de síntesis química, cuesta alrededor de $100.000. Un ensayo de fase 2. Porque el de fase 3, porque al ser más pacientes, cuesta más. Ahora imagínense cuánto invirtió el innovador, cuánto invierte el dueño de esta copia y cuáles son los intereses que se crean, ¿no? ¿Respondí a tu pregunta? Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Ok. ¿Pasamos a la 2? La segunda. Sí, gracias. Biosimilar. Si tienen alguna pregunta, de verdad, yo vengo acá, como le decía la doctora María del Carmen, yo vengo acá con todo el cariño que me da porque es mi tierra. Yo a donde voy, a cualquier parte del mundo, siempre pongo la laguna de Huacachina al final, porque yo me identifico con esta tierra. Entonces, con todo el cariño del mundo, pregunten y que yo les voy a responder, porque lo que quiero es que aprendan lo más que se pueda hoy día. Dígame. Para tener bien claro el concepto, por ejemplo, un medicamento que contenga el principio activo amoxicilina,
versus otro medicamento de marca. ¿Qué sería? ¿Un biotecnológico? No, la amoxicilina es un medicamento de síntesis química, ¿sí? Entonces, al ser de síntesis química, el innovador, imaginemos que es el Velamox. Imaginemos que es el innovador, el que primero se creó, el que estuvo en el mercado por primera vez, venció la patente y se convierte en medicamento genérico. Pero otro de marca que tenga lo mismo, competencia en el mercado farmacéutico. ¿Podría existir otro innovador de amoxicilina? No, o sea, ¿qué nombre recibiría? No digamos de innovador. Es Cuando que, salieron al mercado. Es que no, nosotros buscamos en la regulación y no existe el genérico de marca. Existe el innovador y existe el genérico. ¿Sí? Posteriores que siguen saliendo. La amoxicilina, si es amoxicilina de 500 miligramos y ese farmacopeico y está en la farmacopea como amoxicilina de 500 miligramos, los que sigan como amoxicilina de 500 miligramos serán los genéricos. Si es amoxicilina más ácido clavulánico, si es amoxicilina de repente, no sé, de un compuesto de liberación retardada, imagino, que va a necesitar un ensayo adicional, de repente clínico o preclínico, pues ya será un medicamento innovador, quizás. Todo depende. Nosotros vamos a entender en el transcurrir de esta exposición que siempre toda evaluación es caso por caso. No podemos generalizar. Pero en la regulación no existe el genérico de marca. Existe el genérico y existe la copia. Y si, por ejemplo, se le quiere hallar un segundo uso que se hace